Es un placer tenerlo. Se llama Miguel Gómez Goldín, Tiki para los amigos. Es consultor político. Además es jefe de despacho en la Cámara de Diputados, del diputado Damián Arabia. ¿No? ¿De quién? De Sergio Capozzi. De Sergio Capozzi, perdón. De Sergio Capozzi. Además, tiene sendos títulos, es docente de políticas públicas, de historia argentina y partidos políticos. Trabajó también como gerente operativo en la Secretaría General y de Relaciones Internacionales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que es una persona muy interesante para charlar, para conversar, porque también tiene estudios en técnicas legislativas y parlamentarias, conocimiento obviamente por trabajar ahí, así que me parece que en este momento bisagra de la Argentina, charlar con una persona que tiene, además como consultor político, una visión desde adentro y desde afuera, es más que interesante. Tiki, gracias por venir a Radio Sol. No, al contrario, Maxi, muchas gracias por la invitación. Muy buen día a la audiencia. Gracias. A toda la radio. ¿Cómo estás viendo la política argentina hoy, desde tu bagaje histórico y desde tu bagaje actual en lo que haces y en lo que laburás? ¿Cómo la estás viendo, esta transformación? Yo la estoy viendo con un asombro, con una incapacidad de salir del asombro por lo disruptivo que es todo. Veo que se caen las bibliotecas de la ciencia política, de la consultoría política. Veo que se desafían una y otra vez todas las consignas, los emblemas, las leyes de la física que regían el juego, y sin embargo las cosas siguen fluyendo y funcionando de modo tal que dicen, ok, todo lo que hemos leído antes, todo lo que hemos hecho, trabajado, estudiado y aprendido, no sirve más. Ayer, o antes de ayer, veía un tuit, no me acuerdo quién reflotaba la entrevista de Malamud que le hacían en noviembre, que decía, bueno, la verdad este presidente, se viene una época muy peruana de la política argentina porque va a haber juicio político, porque la ingobernabilidad. Me pintaban un panorama donde ya en enero iba a estar todo prendido fuego y ya pasaron 6-7 meses de gobierno y es asombroso cómo en cada punto, que podemos desmenuzarlo en lo que quieras, pero veo que se desafían puntos en los cuales casi no hay consecuencia. Y no sé si es por el clima generado anterior o por el contexto de cambio que hay acá, porque no estamos aislados del mundo. Pero eso está buenísimo analizarlo sociológicamente, es decir, ¿qué ha pasado para que estos cambios y estas transformaciones, inclusive estos ajustes, que es una palabra que muchas veces no se quiere decir, sí, que está viviendo la sociedad argentina, en otro contexto no se hubiesen permitido? De hecho no se lo permitieron a Macri, o si querés no lo dejaron pasar en muchas cosas a Macri, y a Milei está pasando. Entonces, ¿qué cambió en la sociedad, no? Eso es interesante, tratar de verlo. Bueno, yo me pregunto, yo si hay algo que le erraba y a lo que le tenía mucho pánico, por ejemplo, era el tema del subte. Sí. Pues yo me decía, bueno, me parece que se va a encarar un proceso de ajuste, y voy un pasito atrás. Todos decíamos, nunca vas a ganar una campaña si le prometes a la gente que la va a pasar mal. Y al final fue un acierto del presidente. Porque nunca prometió que alguien iba a estar mejor o que en los primeros 6 meses de gobierno iban a venir, digamos, una panacea sea de inversiones o de procesos de cambio en el cual todo iba a estar mejor. No, él prometió un ajuste, ganó, dijo, vamos a estar y lo está haciendo. Peor, lo está haciendo, lo único... Y no cometió el error de Macri, que dijo, bueno, a mí júzguenme por unir a los argentinos, la lucha al narcotráfico, la pobreza cero, todo un montón de variables, anda operacionalizándolas, y dijo, mira, circunscribirme solamente a la inflación. Y yo le tenía miedo al tema del subte, porque digo, bueno, Colombia saltó con el subte, Chile saltó con el subte, en Francia hubo un quilombo mayúsculo con el subte. Para aquel que está en una provincia, estás hablando del aumento en la tarifa. Exactamente. Y a lo que yo decía es, bueno, pueden avanzar hacia un ajuste fiscal muy fuerte en cualquier provincia, pero a mí me daba miedo el tema de... Vos sabés que yo también lo pensé. Yo dije, cuando aumente el subte de 200, creo que estaba a 300, a 600 como aumentó ahora, dije, a la gente no le va a alcanzar. De hecho, nos pasa todo, que cargamos la sube y la tenemos que cargar más seguido. Pero yo pensé que iba a ser inevitable en términos de, bueno, si uno ajusta, yo vengo de la Patagonia, una provincia patagónica, bueno, la verdad, las marchas de la Patagonia, si bien pueden ser complicadas para los gobernantes locales, acá mucho problema no hay para quienes están en el Gabinete Nacional en Buenos Aires. Ahora, todo lo que sucede en el AMBA,
cualquier protesta la tenés en la puerta de la Casa Rosada. Repercute. Y sin embargo, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, estamos terminando junio, el subte subió y dije, ok, entonces retomando, no sucedió nada de mucho ímpetu, por lo cual, volviendo a lo que planteabas en un principio, lo que yo me pregunto es, no sé si fue la pedagogía del candidato o el malestar de los últimos 4 o 5 años o más, que genera una conciencia de hay un descalabro económico, el cual sí, la conciencia de ajuste estaba muy establecida. Cuando hablas con la gente, inclusive mucha gente que votó y que no votó a Milei, que tal vez votó otra opción, pero no convencido, te dice, bueno, tampoco quiero que vuelva lo otro. Entonces, está bien, yo no estoy bien con Milei, pero no veo del otro lado una salida. Entonces, eso también puede ser una sensación de por qué se resiste todavía y por qué aguanta. Claro, es que a mí me gustaba mucho la fórmula que muchos trataban de pronunciar en las redes, que aquellos que no eran súper mega partidarios de Milei, pero lo terminaban votando y dijeron, yo no lo elijo, lo opto. O no lo voto, lo elijo, o termino optando porque rechazo el anterior. Claro. Ahí falta como una autocrítica del peronismo, ¿no? Que todavía no se ve así a grosso modo de lo que ha pasado. Yo creo que la crítica del peronismo está y justamente aturde por su silencio. No recuerdo un proceso de un peronismo tan llano, tan horizontal, una planicie. Y eso es porque puertas adentro hay mucho ruido. Veo las tribus del peronismo, ¿no? La de los gobernadores, la del cristinismo, la del peronismo, la del peronismo de Capital y la bandita de Alberto Fernández, ¿no? O sea, Cafiero, Tolosa Paz. Todas esas tribus están conviviendo y el jefe de bloque sigue siendo Germán Martínez, el cual no sobresale como un alfa del peronismo muy fuerte, tratando de amalgamar todas esas tribus dentro de un bloque de 99 muchachos que hay que gobernarlos. Sí. Mismo digamos la rama Grabois, Saracho, etcétera. Grabois no es diputado, pero me refiero más allá del cargo institucional. Y digo, bueno, eso no sé si es crítica, pero por lo menos simboliza y refleja una crisis ante la falta de liderazgo. Okay. Yo tomaría ahí la crítica. ¿Hay algún otro momento histórico en la Argentina que se compare a este? ¿Con los cambios que si sale la ley base se van a venir? Yo creo que no hay ningún antecedente político de la ley bases, no hay un antecedente político donde un candidato no pise Misiones o Santa Cruz y gane el senador. No, al revés, en Misiones se presentó sin candidato a senador. O sea, esto no tiene precedentes, sí. Y esto está rediseñando creo, un poco, está haciendo, el 2001 no tuvo antecedentes en su momento, también había habido crisis importantes como la hiperinflación del 89, etcétera, lo que fuera. Podemos remontarnos hasta la crisis que comandó Pellegrini posteriormente. Pero creo que esto no tiene ningún... esto es un sui generis. Pero es de verdad que no tiene antecedentes. De cuando uno piensa, digamos, el apoyo que tiene Milei y que tuvo ganándole al peronismo justamente en la segunda vuelta, y lo que puede llegar a pasar en las futuras elecciones, si por ejemplo estabiliza la economía, porque ahí los gobernadores hay que ver de qué se visten, ¿no? Si el presidente decide jugar, digamos, en las elecciones provinciales. Si yo creo que si estabiliza la economía, si lo logra con todo el dolor y el costo que puede eso significar, la pregunta es si el resto de los colores políticos van a... porque ahí hay un rediseño también, ¿no? Que el rediseño ¿qué representan posteriormente? Cívica, de la Unión Cívica Radical, claro, y del propio peronismo. ¿Qué careta, qué máscara, qué traje se ponen los demás si justamente tuvo que venir algo tan disruptivo a acomodar la economía? Y aparte la pregunta, creo que hoy, no sé, los que tratamos de hacer algo de consultoría, de análisis, de ver un poco el escenario y un poquito más allá, es si este es un fenómeno circunstancial o no. Claro. Creo que ahí está la clave. Si él logra, cuando me refiero a él digo Javier Gerardo Milei, logra estabilizar la economía, va a ser un fenómeno que va a trascender su circunstancia acomodaticia, me refiero de arreglo, de ajuste de la macro, que evidentemente su mandato pesa a quien le pese, y ahí está la discusión incluso en el pan no peronismo, el pan antiperonismo, no sé cómo decirlo, porque sí. En toda esa rama, ¿no? Que ahí están las discusiones. Yo creo que hay un proceso, siempre hago una analogía, un chiste, ¿no? Cuando mis padres se divorciaron en el 99, o sea, yo soy del siglo anterior. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se divorciaban antes?
como creo que se divorciaba antes la gente. Te sentaban un día y te decían, mira, mamá y papá han decidido separarse, te siguen queriendo, nos seguimos queriendo, pero vamos por distintos caminos. Hoy en día, yo creo que los chicos ven como papá y mamá se van peleando durante varios años y se separan. Bueno, con los partidos políticos está pasando lo mismo. Creo que están todos viendo cómo papá y mamá en este partido se pelean. Lustó y de Loredo, Patricia y Macri. Sí, pero fíjate que Entonces, hasta es en notorio. esto me parece que es un poco de visión política de Milei. Lo ha dicho en mi programa en varias oportunidades, que si él ganaba, iba a haber una reconfiguración de los partidos políticos y un realineamiento. Inclusive que iban a terminar de ser esos partidos políticos tradicionales para ser dos frentes completamente distintos. Y uno está viendo, sin darse cuenta, ese reacomodamiento. Pero absolutamente. Incluso pareciese que hay un proceso de salida del closet de los partidos, ¿sí? ¿No? Porque antes era, bueno, posterior al 2015 yo vi o todos intentamos ver un bicoalicionismo, sí. ¿No? Bueno, toda la familia peronista de un lado, la no peronista del otro, y después adentro había una cantidad de diferencias abismales, incluso hasta estaban separados etariamente, ¿no? Era como, bueno, los jóvenes de alta instrucción educativa votan al PRO, los jóvenes de baja instrucción educativa votan al Frente de Todos, los mayores de edad, los mayores de 65 votan al PRO o a Cambiemos, y bueno, y que se discute en la gama media, ¿no? Entre los 30 y 45 era el switching vote, por decirlo de algún modo. Este tipo vino y dijo, mira, soy de derecha, voy a ganar en las villas también, voy a trastabillar todo, y hay un montón de partidos que dicen, che, nos acomodamos por tradición partidaria, por ideología. Entonces, hay muchos que dicen, che, yo quiero salir al closet en términos de mi ideología, y soy más liberal, soy más conservador. Yo me acuerdo que en el 2011 era un insulto medio ser liberal. Totalmente. Y me acuerdo... Pero eso te lo digo, mirá, nos ha pasado, y se lo cuento a la gente para que la gente lo entienda, que había mucha gente que quería hacer sus programas de radio para esbozar sus ideas liberales. Y venían a Sónica y vos le decías, sí, no hay ningún problema, vení a hacer tu programa, acá tenés. Decían, che, pero no lo puedo creer porque en otro lugar no me dejaron. O sea, era como mala palabra o estaba mal visto. O si vos esbozabas una idea tal vez un poco más reaccionaria que en ese momento se pensaba. Y entonces vos decís, che, era jodido en un punto. Había un clima muy imperante. Yo recuerdo que en el 2010-11 yo iba al colegio y a mí no me gustaba el kirchnerismo en esa época. Estábamos hablando de un pibe secundario en Bariloche. Y a mí me decían como macrista, como si fuese algo de hiperderecha. Ni siquiera gobernaba ahí, pero porque había todo un clima por la ciudad y la confrontación con Cristina. Yo no era macrista, ni era tener un pibe de 15 años que no me gustaba el kirchnerismo, pero porque era todo lo que no era de centro para la izquierda, en esa época, ¿no? Estaba muy mal visto. Puede que en los próximos años haya quizá una sobre-reivindicación de todo lo que sea del centro para la derecha. No está completamente mal, pero claramente había una reconfiguración de lo que sucedía, de lo que sucedió creo en el 2015. En el 2015 hubo una unificación de centristas, socialdemócratas, conservadores, neoconservadores, liberales, neoliberales, hasta, digamos, no sé, gente de extrema derecha, por decirlo, porque estaba hasta Gómez Centurión, etcétera, o Jordán. Y hay una reconfiguración. Entonces Milei tiene razón y hay que darle, o sea, será un loco en algunas cosas, en sus formas, porque creo que quienes observan la política observan también la parsimonia de los procedimientos y demás, pero yo creo que la reconfiguración está sucediendo. Entonces ahí está el asombro del que hablábamos al principio, me parece, de que se rompen las leyes de la física. Che, las leyes de la física en la Argentina decía que, bueno, para vos ganar la presidencia tenés que gobernar por lo menos un territorio, tendrías que haber ocupado algún cargo institucional de relevancia anteriormente, y ganó un presidente o un partido que no gestionó ni una dirección municipal. No tenía ni... una dirección municipal no tenía. ¿Y cómo ves al presidente a nivel internacional? En el sentido, y estas ideas libertarias, que son, cuando uno ve, digamos, cómo lo reciben en otros países, tal vez todavía no tiene esa aclamación acá en la Argentina, pero es recibido como un verdadero héroe. El otro día en Madrid, cuando va a Francia, cuando va a Alemania, hay en Italia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Creo que es temerario y súper mega desafiante, como su símbolo lo es en la política argentina. Digo, es impensado que un
mandatario de un país sudamericano vaya a Estados Unidos y se junte con un expresidente contrincante y no con el presidente actual. Que vaya a España, insulte al presidente de España y se junte, exactamente, bueno, o que diga, bueno, los colombianos, y de repente esté siempre al borde de iniciar conflictos diplomáticos porque llama asesino a unos o tiene una canciller que puede entrar en conflicto. Ahora, sin embargo, se le reconoce un valor de decir, che, no se achica al ser un presidente de un país menor, muy menor en lo que es la orquesta internacional, la orquesta nacional. La Argentina no juega un papel preponderante. Existimos por algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Existimos en materia energética, somos un país relevante, estamos en producción de alimentos, bueno, es lo que nos posiciona en el mapa. Sin embargo, creo que por mi naturaleza me es difícil entender cómo se anima a tanto, y al mismo tiempo, porque claro, un punto de razón debe tener. ¿Qué político asume un gobierno e intenta construir en base a carecer de temor de erosionar su capital político? Esto es, tomo decisiones con un horizonte temporal muy largo sin importar lo que me represente ahora. Es decir, es un presidente que no creo que esté en búsqueda de construir poder, o más aún, que la construcción de su poder se base sobre todo en que funcione una idea. Está muy casado con una idea. Y quizás sea tiempo que faltaba un presidente que no esté circunscrito a un horizonte temporal tan corto en materia de sanidad económica. Ahora, en materia de diplomacia, ahí tengo un poco más de temor. Es innecesario quizás meterse en el conflicto de la embajada de Jerusalén e Israel. No sé si eso es lo más conveniente para la Argentina. No sé si es lo más conveniente entrar en conflicto con el gabinete de Joe Biden, de Pedro Sánchez o de Macron, y cancelar una reunión del G7. Yo creo que cualquier mandatario se mataría por una reunión yo del tengo G7. la sensación, y tal vez corregime si vos no, o decime si no lo crees así, que es como que el presidente lo que piensa y pensó de toda la vida, lo hace. O sea, no le importa mucho lo que venga un asesor y le diga, che, mirá, esto no es conveniente, che, mirá, no te metas en esto. Él lo dice, después hay que ver si lo puede llevar a la práctica, como bien decimos, por la diplomacia, por las relaciones comerciales, institucionales, pero él lo hace. Bueno, pero ahí mismo está su valor. Ahí mismo creo que está lo que la gente eligió. Yo creo que la gente se cansó de los políticos que evidentemente mentían y tenían la sonrisita socarrona, ¿no? Decir, voy a meter a los presos políticos de la cámpora, y te terminas saliendo con ellos. O mi querida Fabiola. O sea, la gente se cansó de promesas vacías, y claramente en términos de representación creo que pierde valor la tradición de un partido o el conglomerado de esas ideas y esa militancia, y empieza a adquirir mucho mayor precio en términos electorales lo genuino. Y ese es el cambio que en parte Milei conlleva. Okay. Ahora, lo que pasa es que te radecúa hasta la cohesión partidaria, para que te erosiona el costo de transacción para negociar en el Congreso cosas. Vamos, Omar, dale. Miguel, ¿sabes qué? Hablando de este tema, sí, coincido plenamente. No sé si se siente, te sentís cuando te dice Miguel, te das vuelta, ¿viste? ¿viste? Me pasa mucho que en la calle, si me dice Miguel, no te das vuelta. Me pasa que doy clase y me escriben a veces los alumnos, Sí. y no me tutean, pero me dicen Tiki, ¿podría usted? Me parece rarísimo, pero yo no elegí el Tiki. Si yo lo hubiese elegido sería Batman, Bruno Claro. Díaz, no sería Tiki, pero bueno, ya está. Tiki. No, te quería preguntar, digo, la verdad que es un presidente que sin estructura, bueno, todo lo que sabemos, ha ganado la elección, y mi pregunta es si de alguna manera va a construir esa estructura política o esa estructura partidaria para que, primero, que vienen las elecciones de medio término el año que viene, y después viene seguramente un desafío que ya lo ha dicho más de una vez, que seguramente va a ir para un segundo mandato. ¿O vos creés que va a ganar con esta narrativa que ya creó y va a seguir de esta manera? No, yo creo que no hay forma de decir que los pingos están jugados a 6-7 meses de gobierno. Todavía puede pasar mucha agua debajo del río. Sin embargo, en materia del armado político, yo veo dos cosas. Por un lado, hay movimientos de que están intentando reordenar toda esa tribu libertaria, que es muy variopinta, en materia bueno, Karina Milei está encomandada justamente Más acá en Capital, ¿viste? En Capital y en el resto del país también. Sí, sí. Que también tienen peleas internas, hay que decirlo. No, y lógicas, ¿Por qué? pero precisamente a esto voy con las leyes de la física. Los presidentes, cuando asumen, hacen cosas para mantener el poder. Este presidente está dispuesto a hacer cosas que erosionan su poder con tal de que triunfe su
proyecto político sea de reordenamiento de la macro. Ejemplo, en la ley de bases original habían planteado una reforma política. La reforma política era modificar el sistema electoral por circunscripciones uninominales. Es decir, hay 257 diputados, suponete que dividimos la Argentina en 257. Ergo, ganan los partidos que tienen más del 51% de los votos, el 50 más 1. Este gobierno ganó con partidos muy menores, que son el Partido Libertario, el Partido Demócrata, UNITE, UNIR, UCD, partidos que servían como meros instrumentos legales. Y ganaron más en el interior que en el conurbano. Y esa reforma beneficia al conurbano y al peronismo. Claro. Entonces decís, ok, claramente crees en algo, sos genuino, pero ahí, en una primera instancia, de hecho, insistieron en el proceso de negociación dentro del Congreso, pero insistieron en algo que no les convenía políticamente. Después lo sacaron. Pero a lo que voy ¿están dispuestos a todo? No sé, definamos todo y definimos estar dispuestos. Están comprometidos con su mandato electoral. Ahora, lo que pasa es que tienen una familia muy heterogénea y la disputa por poder ya estuvo a la vista, con la salida de Sago, con salida de funcionarios cada 30 horas y demás. Pero porque el mandato es muy, muy claro, es ordenar la macro. Creo que para un poco graficarlo ilustrativamente, pero de manera caricaturesca, es como, bueno, mira, señor presidente, hay un tema con la salud, no me interesa. Hay un tema acá con relaciones exteriores, no, la macro. O al menos a mí no me lo cuenten. Claro, es como, solucionenlo ustedes, es un presidente ministro de Economía. Y quizá faltaba eso frente al descalabro económico de los últimos años. Quizá faltaba. El problema es, bueno, toda decisión tiene su costo y su beneficio. ¿Sale la ley bases en diputados? Yo ¿O creo que sí. se manda con modificaciones al Senado? No, se está tratando, hoy mismo hay plenario. La discusión constitucional es hermosa, me parece. Hay pronunciamientos en Twitter que justamente son para seguir, para monitorear muy de cerca. Yo creo que va a salir, creo que los números están dados para ir, porque ya los diputados se han manifestado a favor. En algún momento hubo una mayoría circunstancial, lo hubo en Senado, hay un conflicto entre ambas cámaras, hay un conflicto en el proceso de negociación desordenada de este gobierno, que es lógico, es nuevo, por más que haya elencos, digamos, más estables, más viejos. Ahí hay una ayuda importante del PRO, ¿no? En hacerle entender muchas cosas, sobre todo el mecanismo legislativo. Es que, absolutamente, son novatos en materia técnica legislativa y en materia política los miembros de la Libertad Avanza, y precisamente por eso fueron votados, porque venían de ser teóricamente algo nuevo, y el PRO se discute en algo muy legítimo, que es, bueno, efectivamente la gente votó cambio, y el PRO era el representante del cambio otrora. Anteriormente ellos habían tenido ese mandato. Exacto. Entonces la discusión es completamente legítima. El problema, creo, de la discusión, vuelvo a la referencia del divorcio, es el conventillo donde todos escuchan cómo papá y mamá se pelean y entre medio están todos los hijos que van tomando... Bueno, si nos separamos, yo me quedo con mamá, yo me quedo con papá, el perro es tuyo, el perro es mío. Pero lo que pasa es que también y creo también que ahí es más profunda. Es cómo va a sobrevivir alguno de ellos dos. No, es cómo sobrevivir y cuál es la identidad. Claro. ¿Cuál es la identidad? Claro. ¿Qué pasa a representar? Y la representación es muy importante, porque uno puede estar más o menos loco, puede tener más o menos buenos modales, pero es cierto que en política, al fin y al cabo, si vos no interpelás y no tenés una voz que genuinamente represente a una parte de la gente, y no sé, estás en política meramente por el deporte institucional, y ese nunca fue el objetivo, o no debiera serlo, obviamente que para muchos personajes, pero son menores. Bueno, la verdad que creo que nos diste un panorama y un pantallazo general de la política de la actualidad como consultor político. Ha sido un placer tenerte esta mañana y espero que no sea la última. No, por supuesto que no, me comprometo cuando quieran. Bueno, Miguel Gómez Goldín pasó por la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. Muchísimas gracias.